Muy buenos días. Quería hacerle alguna pregunta a usted, hermano y amigo que nos está viendo. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar por qué, no importa en qué parte del mundo, sabemos nosotros cuando es algo malo? Cuando digo algo malo me refiero a que no importa en qué parte del mundo estemos, qué idioma hablemos, qué raza seamos, sabemos que tomar la vida de otra persona no es correcto. O sabemos de que tomar algo que no nos pertenece no es correcto. Bueno, esas leyes que nosotros pues podemos ver que están escritas por el ser humano alrededor de todo el mundo, pues vienen siendo séculas de las leyes que Dios ha puesto en el ser humano, ¿verdad? Y a través de la Biblia nosotros vemos que forman parte de los 10 mandamientos, un pacto que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Sin embargo, hoy en día, aunque muchas personas no creen en esa ley, sabemos que en el corazón nosotros sabemos cuando es algo malo y algo bueno. Sabemos la diferencia entre eso. Y esta lección de esta mañana pues nos va a ayudar a entender un poquito más sobre eso, porque promete cómo Dios pone esas leyes en nuestro corazón. Ahora, ¿qué hacemos con esa sabiduría que Dios pone en nuestro corazón? Depende de nosotros. Le invito a que venga con nosotros para que estudiemos la lección de esta mañana, junto con mi hermano David Carmona, que tiene como título Obra del Corazón. Le esperamos que nos acompañe y esperamos que esta lección sea de bendición para usted. Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos que se sintoniza esta mañana del lunes 31 de mayo. Esta mañana estamos listos para presentar la lección que tiene como título Obras del Corazón. Esta mañana tengo el privilegio de estar junto con mi hermano David Carmona, que me va a ayudar a desarrollar esta lección esta mañana. David, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Saludos. Buenos días, sí. Muy bien, gracias a Dios. Sí, aquí también, deseándoles un lindo día y bendiciones a todos. Y gracias por haberme invitado, tener este privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Gracias, David, por siempre estar dispuesto a compartir lo que Dios pues te da con nosotros, ¿verdad? Esta lección pues hemos estado estudiando y vamos a seguir estudiando el resto de la semana. Tiene como título El Nuevo Pacto. Y cuando nosotros vamos al versículo de memoria que se encuentra en Jeremías 31:31, encontramos estas palabras.
he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Me llama la atención aquí porque se menciona un nuevo pacto que va a venir en un tiempo futuro. Porque el versículo empieza diciendo, he aquí vienen días, lo que quiere decir que esos días, cuando Jeremías está hablando de ello, todavía no llegaban. Curiosamente, antes de que Jeremías existiera, a 150 años antes, Oseas, en su libro capítulo 2, del versículo 18 al 20, menciona algo similar a Jeremías con respecto a un nuevo pacto. Me gustaría, David, si nos podrías mencionar un poquito qué relevancia tiene esas dos personas, esos dos profetas que mencionan un nuevo pacto, 150 años de diferencia en el tiempo, ¿verdad? Sí. Según la palabra de Dios, tanto Oseas, aunque lo dijo 150 años antes, estaba hablando al pueblo de Israel, de Judá, al pueblo de Judá, porque de hecho ya el pueblo de Israel ya había sido cautivo por Asiria y entonces ya tenían ellos la misma oportunidad, pero la profecía es válida para los dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, porque la profecía implica que al final, o sea, cuando estos días que el profeta está hablando, Jeremías como Oseas, ellos dicen vendrán días, pero a Joel se le especificó que será después de aquellos días. ¿Cuáles días? Que el derramamiento del Espíritu Santo haya sido hecho. ¿Por qué tenían que ser en esos días? Porque en esos días el Espíritu Santo iba a descender de acuerdo a la promesa dada por el Señor Jesús, cuando Él les dijo a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que llegara la promesa que ellos habían esperado, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué tenían que esperar ese tiempo? Porque el sacrificio del Señor Jesús recién había sido efectivo y tenía que tener la aprobación del Padre. Y mientras Jesús no fuera al cielo y el Padre aprobara su sacrificio, ¿verdad?, ese tiempo todavía no había llegado. El pacto todavía no tenía validez. Tenía que comenzar ahí, ¿verdad? Entonces, esos son los días que dice. Pero a la pregunta que tú me hiciste, por eso es que cuando están hablando, vendrán días, esos días iban a venir, pero no separados para un reino y para el otro reino, porque nunca más iban a volver a ser dos reinos, sino que iban a ser nuevamente un reino como fueron en el pasado, durante el reinado de David, de Saúl, de Salomón, ¿verdad? Era un solo reino. Después del reinado de Salomón es que se dividieron en dos, pero esos días ya habían terminado para Israel y pronto iban a terminar para Judá. Ya nunca más iban a ser dos reinos, sino que iban a ser uno solo. Entonces venía nuevamente una nueva era, definitivamente, para el reino del pueblo de Dios. Así es. Bueno, y como ya dijiste, ¿verdad? Lo que había pasado acá, nosotros sabemos que el pacto que estamos hablando, pues, fue como quien dice, las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte de Sinaí, como hemos estado estudiando en las lecciones anteriores. Cuando el pueblo de Dios recibió esas leyes de Dios, este pacto que Dios hizo con ellos, estaban las 12 tribus allí presentes, tanto el reino del norte, como ya mencionaste, en el tiempo de Oseas, ¿verdad? Que él predijo eso, como el pueblo del sur, las tribus de Judá, que son las que les habló Jeremías. Entonces, cuando ellos están hablando de un nuevo pacto, ahora nos estamos dando cuenta que qué fue lo que pasó para que hubiera necesidad de un nuevo pacto. Sabemos que cuando hay un pacto, pues siempre hay dos partes, ¿verdad? Entonces, para que un pacto sea invalidado, una parte tiene que fallar. En este caso, pues nosotros al leer la palabra de Dios nos damos cuenta de que Dios mantuvo su parte del pacto. Y la parte que falló en este pacto fue
el pueblo de Israel. Entonces, a raíz de esa falla que tuvo el pueblo de Israel, entonces ahora Dios está diciendo que ese pacto en un tiempo futuro iba a ser renovado con un nuevo pacto. Y como tú ya mencionaste, este nuevo pacto iba a venir ser efectivo con Jesucristo. ¿Podrías explicarnos un poquito más a qué se refería eso? Bueno, la escritura habla acerca de ese nuevo pacto, pues, ¿verdad? Muchas veces tenemos confusiones porque pensamos que son dos pactos diferentes. Es el mismo pacto. A Adán se le dio ese mismo pacto. Desde Adán hasta Noé no se cumplió. Comenzaron guardándolo. Era el mismo pacto. El pacto de la gracia. El pacto de la fe. El pacto está basado en la gracia y la misericordia, la obediencia, ¿verdad? Entonces, ellos no lo cumplieron. Entonces, por eso sabemos nosotros que vino el diluvio. Después del diluvio, Dios escogió a Abraham, un pueblo específico, para que ellos pudieran hacerle entender al mundo o enseñarle cómo era Dios, cuál es su carácter y cómo es su ley. Empezó a tener validez, como le llaman muchos, en el Sinaí, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, y entonces ahí le dio la ley en tablas de piedra. Y nosotros sabemos que tan pronto le dio la ley, el pueblo también no cumplió. También, y el pacto se invalidó, aunque Dios siguió siendo fiel hasta que llegó al tiempo ese del cautiverio, al que estamos hablando anteriormente. Ese pacto fue quebrantado. Y al ser quebrantado, mira, Dios tuvo que hacer un nuevo pacto. El pacto fue el mismo. ¿Por qué se le llama nuevo? Porque cuando una parte no cumple, ese pacto ya no tiene validez. Ahí terminó. Así que hay necesidad, si quieren mantener las promesas que se le dieron, tienen que seguir, que hacer un pacto. Porque el pacto estaba basado en lo mismo, en la gracia y en la misericordia de Dios. Como esto no tuvo cumplimiento con Israel, se le llama nuevo porque ese pacto quedó invalidado, porque ellos no cumplieron. Al no cumplir, entonces Dios viene y revalida nuevamente el pacto. Ahora ya no lo valida por sobre sacrificios de animales, como era el símbolo que había antes que viniera el Señor Jesús. Pero venido el Señor Jesús, ahora el cumplimiento de todas aquellas cosas que eran un simbolismo era una realidad. Y al tomar vigencia, entonces ya había necesidad, pues, de que, ya que se estaba haciendo el cumplimiento de todas las promesas que Dios le había hecho de un Salvador, había necesidad para que el pueblo fuera bendecido de todo lo que Dios les había prometido. Tenían que haber un pacto, pero se le llama nuevo, porque el pacto es el mismo. Pero como había sido roto, tenían que comenzar un pacto nuevo. O sea, no cambiaron los términos, no cambió la ley, no cambió nada de esto, sino que simplemente ese pacto ya no existía porque fue roto. Y al ser roto, se tenía que hacer un nuevo pacto para que el pueblo al cual se comprometiera en hacer la voluntad de Dios pudiera adquirir todas las promesas que se le fueron dadas desde Adán hasta la venida del Mesías, que en él se cumplían todas las cosas. ¿Sí me entiendes? No es que sea un pacto diferente, un pacto, no, es el mismo pacto, pero como ese pacto se rompió, había necesidad de un nuevo pacto para que todas las promesas que Dios le había dado a Abraham se cumplieran en su descendencia, como dice la Escritura. ¿Cuándo iba a comenzar ese pacto? Después de aquellos días. ¿Cuáles días? Al profeta Joel se le dijo, ¿y será que después de aquellos días, dice, yo derramaré de mi espíritu? ¿Y los jóvenes qué? Tendrán visión y los viejos soñarán. ¿Cuándo se cumplió eso? Sí es. En el día de Pentecostés. Ahí comenzó el nuevo pacto. Ahí fue ratificado. ¿Por qué? Porque el sacrificio del Señor Jesús ya había sido aceptado por el Padre. Y como testimonio de eso, Dios manda su Espíritu y pone en cada uno de los creyentes la ley de Dios.
lo Y que eso le es lo había bonito prometido a de esta lección, Jeremías, como lo que le había prometido a Oseas, lo que le había dicho a Joel, Dios lo cumple ahí, ¿verdad? Y empieza ahí en adelante una nueva era, así es. ¿verdad? El pueblo de Israel, por eso Pablo dice, ya no es el pueblo que Dios buscó de sangre. Ahora son aquellos que son circuncidados, porque el pueblo de Israel tenía que ser circuncidado. Pero la circuncisión, dice Pablo, la hace el Espíritu Santo. ¿Quién iba a escribir la ley en el corazón del ser humano, en la mente? El Espíritu Santo. Dios escribió la ley en las tablas de piedra. ¿Quién tiene que escribirla en cada uno de nosotros, en nuestro corazón? Dios mismo, porque Dios es su ley. mismo. Por eso es que dice la sierva del Señor que la ley de Dios es un trasunto del carácter de Dios. El único que la puede estampar en nosotros, Dios, a través de su Espíritu Santo, cuando tú rindes tu corazón para Él. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. Ese es el nuevo pacto. No había pacto ya, los hijos de Dios lo rompieron. Y si queríamos ser herederos de toda esa promesa, había necesidad de un nuevo pacto que comenzó con la aceptación del sacrificio del Señor Jesús. Así es. Y es por eso que sabiamente pues el autor le dio como título a la lección de hoy, Obra del Corazón, ¿verdad? Porque en realidad pues ese pacto que Dios había vindicado con el pueblo de Israel lo hizo a través de unas piedras, como tú dijiste, unas tablas, ¿verdad? Se las presentó de esa manera. Ahora pues él ya no lo hace de esa manera y pues en muchos que tenemos para el día de hoy podemos leer cómo Dios a través de sus profetas, por medio de Jeremías, por medio de Oseas, por medio de Ezequiel, por medio también de Ezequiel específicamente, ¿verdad? Dice, y les dará corazón nuevo y espíritu nuevo, y pondré entre vosotros mi espíritu. Esta obra es de Dios, es la base del nuevo pacto. O sea que ese nuevo pacto, aunque sigue siendo el mismo, la base no está en esas piedras, en esas piedras que fueron dadas en el Sinaí, sino que Dios, en lugar de ponerlas en las piedras, en esas tablas, ahora las pone en el corazón de cada cristiano que acepta al Señor Jesús. Entonces nosotros podemos formar parte de ese nuevo pacto de esa manera. Ahora, yo quisiera concluir esta lección con la siguiente pregunta. Mira, el autor dice en la parte final, dice, si alguien se acerca a ti y te dice, quiero un corazón nuevo, quiero la ley escrita en mi corazón, quiero un corazón para conocer al Señor, pero no sé cómo lograrlo, ¿qué le dirías a esa persona? Pues que rinda su corazón a Cristo, es el único que puede escribir en él eso. De hecho, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él dijo en Mateo 5:17, yo no vine a abrogar la ley ni los profetas, sino que vine a cumplir. Él le dio el cumplimiento a toda la ley. Él fue el que dijo y comenzó a escribirla, porque él dijo, ustedes piensan que solo lo que está en la ley escrita y eso es, dice, yo le digo que cualquiera que le diga eso a tu hermano, tú eres un necio, dice la escritura, o que lo ofenda, con eso ya lo mató. Cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró. Y me empieza a decir, o sea, está diciendo que eso es espiritual. Por eso nadie te puede dar un corazón nuevo, nadie puede cambiar nadie te puede escribir la ley ahí, solamente el Espíritu Santo. Tú necesitas rendirte al Espíritu, al poder de Dios para que Él pueda hacer esa obra en ti. Esa no la puede hacer un ser humano. La ley de Dios, aún en las tablas de piedra, la escribió Dios con su dedo. Cuanto más el que la va a escribir en tu corazón tiene que ser Dios también. El Espíritu Santo. No hay nada, otra forma. Así es. Bueno, pues muchas gracias con esa conclusión, David, porque se me hace muy apropiada para que cada uno de nosotros que querramos ser parte de ese nuevo pacto, pues busquemos a Dios y pidamos para que Él nos dé eso que Él promete. Así es que, ¿qué te parece si terminamos esta lección esta mañana con una oración? ¿Podrías dirigir, por favor? Claro que sí.
Amado y querido Padre, te damos gracias por esta mañana que nos has permitido estudiar tu palabra. A ti nos consagramos, Señor, porque queremos hacer tu voluntad. Te damos gracias porque en tu amor y misericordia nos tomaste en cuenta nosotros aún en este tiempo para formar parte de ese pacto glorioso, Señor, que nos restituye nuevamente a nuestro origen, nos eleva nuevamente a restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas, porque nos haces igual que tú, conocedores del bien y del mal, y nos das el privilegio de poder elegir, Señor. Y nosotros, tus hijos, hemos elegido servirte a ti, amarte por sobre todas las cosas. Por eso te entregamos nuestro corazón, para que tú hagas esa obra que has prometido de darnos un corazón nuevo, escribir en ese corazón tu sagrada ley, y nos darás la fuerza, el poder y la voluntad para obedecerla con alegría y sencillez de corazón. Guárdanos durante este día y durante toda nuestra vida, y permite que ese corazón no se contamine, que sea un corazón indiviso, completamente tuyo, de manera tal que tú puedas hacer tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias por tu promesa, gracias por tu presencia, gracias por hacerlo realidad en nuestra vida. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, esta ha sido la lección de hoy, lunes 31 de mayo. Quiero agradecerle a David por su aportación esta mañana. David, muchas gracias, que Dios te bendiga, que tengas un feliz Amén. día y pues saludos a José y tu familia. Y pues Gracias. primero Dios, nos Igualmente vemos por ahí. pronto en otra Primero lección Dios. futura. Ok, gracias. Claro que sí. Bendiciones. Bueno, que tenga feliz día cada uno de ustedes, querido hermano, querido amigo que está sintonizando esta lección. Esta ha sido la lección para hoy de las escuelas sabáticas del país imperial. Que Dios les bendiga. Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco.